cómo el correísmo logra captar el 40% de los votantes de entre 16 y 25 años. Esta dirigencia indígena es mucho más, de la CONAIE y del Pachakutik, es mucho más radical hacia la izquierda. Hay un voto anti-Noboa, antiprácticas autoritarias de Noboa. En el aspecto político, ¿cómo se va configurando en cuanto pasan los días, las circunstancias que se dan en torno a apoyos que van buscando o que se van obteniendo por parte de los dos finalistas a la presidencia de la República? ¿Qué sucede con los partidos políticos que no llegaron o que no tuvieron una instancia más precisa y más dilatoria en este último proceso electoral, como el Movimiento Creo, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a suceder en el sentido de apoyos o no apoyos a los candidatos? El tema que lo vamos a abordar, y entre otros temas, desde luego, con la ex asambleísta del Movimiento Creo, Ana Belén Cordero, y también ex candidata a la asamblea por el mismo movimiento. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Igualmente, los likes y los comentarios contextualizan este tipo de contenidos, este tipo de entrevistas. Siga también las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. Va a encontrar usted la coyuntura informativa en el ámbito nacional e internacional. Resúmenes de noticias que le van a ser de mucho interés, y también la coyuntura noticiosa del momento la encuentra en Global Opinion. Así es que no se olvide, busque las redes sociales de Global Opinion y también síganos allí. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Ana Belén, por estar en la programación. Bueno, ¿cómo se va en este momento digiriendo este tema de la parte política en el país luego de que terminó la primera vuelta? No tuvieron suerte ustedes en el ámbito de esta contienda electoral, pero en sí, como movimiento, como partido, creo, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A quién van a apoyar? ¿Van a apoyar o no van a apoyar en esta segunda vuelta a uno de los dos candidatos? Gracias, Osvaldo, por la invitación y saludos a la audiencia. Mire, yo creo que lo primordial y lo de fondo después de ver los resultados electorales es que se dio una polarización, si se quiere, un bipartidismo como existe quizás en Estados Unidos o en algunos países de Europa, que no lo habíamos visto en años anteriores desde la refundación, digamos así, de la República. Y solo el tiempo nos dirá probablemente si este bipartidismo a nivel legislativo y esta polarización, si se quiere, va a ser sano en términos de democracia y de gobernabilidad, sea quien se siente a partir del mayo próximo en la silla de Carondelet. ¿Por qué? Porque en términos de gobernabilidad, para hoy tener mayoría simple se requieren 77 votos a partir de mayo. Y tanto la bancada del correísmo como la bancada de gobierno, o novoísta, digamos así, requieren entonces entre 10 y 9 legisladores, claro, para poder completar esta mayoría simple. ¿De dónde saldrán estos otros 10 o 9 legisladores? Me hace pensar la lógica y el sentido común que en el tema para el correísmo serán de Pachakutik, porque esta línea de Pachakutik y esta dirigencia actual de Pachakutik, a diferencia de la dirigencia con la cual el lacismo tuvo que conversar en el legislativo cuando el expresidente Lasso fue presidente, que conversábamos con Marlon Santi, con Cecilia Velázquez, quizás de un ala mucho más centrada, si se quiere, de la dirigencia indígena. Hoy la dirigencia indígena... Más de centro a la derecha. Sí, un centro, digamos así. Más que derecha, un centro, diría yo, una socialdemocracia, si se quiere llamar así. Ahora la dirigencia indígena la encabeza Guillermo Cuchuruchumbi, que fue candidato a prefecto por Pichincha con el exalcalde Jorge Yunda, y Leonidas Issa, ¿no? Entonces, esta dirigencia indígena es mucho más, de la CONAIE y del Pachakutik, es mucho más radical hacia la izquierda. Tan es así que el libro Estallido Social se fundamenta en el mariateguismo. Usted con este argumento se determinaría que quizás por cercanía y por ideología, Pachakutik tendría que irse con la Revolución Ciudadana. Es muy probable, es un escenario muy probable. Por ejemplo, han llegado legisladores como la legisladora Mariana Yumbay, quien protagonizó las marchas del 2019 y 2022 junto con Leonidas Issa, y vemos esa cercanía. Tan cercanía hay que, por ejemplo, la ex legisladora, ya legisladora electa, Mireya Pazmiño en el periodo anterior y ahora electa,
mano derecha de Leonidas Diza acaba de llegar encabezando la lista en Bolívar con la Revolución Ciudadana. Entonces, hay más cercanías y coincidencias que disidencias con la Revolución Ciudadana, a diferencia de con el novoísmo, ¿no? Bueno, pero entonces cambia la situación, la configuración, digamos, de la estructura mismo de Pachacuti en la Asamblea Nacional con relación a los anteriores asambleístas. Me acuerdo que el expresidente Lazo inclusive les acusó pues a unos asambleístas de Pachacuti que le habían pedido plata. Hubo una denuncia en su momento. Claro, ahora la conformación de Pachacuti es muy distinta tanto como partido y también en el legislativo, esos 9 curules que han alcanzado, son distintas las posturas de esos legisladores, a diferencia de lo que ocurrió hace 3 años o 4 años. Eso por un lado. Y por otro lado, veremos qué ocurre con el Partido Social Cristiano. Los resultados fueron proclamados en el CNE, me parece que ayer o anteayer, están pendientes de impugnaciones hasta el día viernes, me parece. Así es, Entiendo que se están disputando una curul todavía en Esmeraldas del candidato presuntamente electo Celeri del Partido Social Cristiano, pero la Revolución Ciudadana está disputando esa curul. Lo mismo ocurrió aquí en Cantones, en Pichincha, con la segunda curul, que supuestamente era del gobierno y la terminó adjudicando la Revolución Ciudadana. Así es. Sí. Entonces, probablemente también eso cambie. En Cantones, pues eso, ¿no? En Cantones de Pichincha, así es. Probablemente eso cambie también un poco la composición, donde la Revolución Ciudadana tendría un legislador adicional. Claro, pero no cambiará mucho, porque en definitiva les falta para completar a cualquiera de las dos Ahora, bancadas. Ahí yo quiero hacer una digresión, porque hablábamos de mayoría simple, que es para aprobar leyes, y 77 ahora. que es para aprobar leyes. Digamos a futuro, desde mayo. Sí, resoluciones y fiscalizaciones, procesos de juicio político, no a ministros ni a otras funciones del Estado, sino a otros. Porque para eso se necesita mayoría calificada, que es 101 voluntades. Para 101 voluntades no va a haber votos, porque se va a necesitar de las dos fuerzas políticas mayoritarias, que es correísmo y gobierno, para conformarlas. Entonces, salvo que busquen los dos destituir, no sé, pues al contralor, o busquen los dos destituir a un ministro, lo cual dudo mucho, porque son uno de ellos dos los que serán gobierno, no creo que existan los votos para ello. Otra cosa que no habrán votos es para enmiendas constitucionales, que se requiere mayoría cualificada. Entonces, lo que se habla, por ejemplo, de enmiendas en este momento, que tienen que ver con el tema del COIP, de seguridad, temas como financiamiento de los partidos políticos. Claro, la cadena perpetua, por ejemplo, no va a caminar entonces. Pues, bueno, el tema de cadena perpetua depende cómo lo planteen. Si es una reforma únicamente legal, se requerirá 77 votos, lo cual no es imposible conseguir. Pero para otro tipo de reformas, como la que está planteando el presidente Noboa, como el tema del financiamiento de los partidos, como el tema de las bases militares en el Ecuador, bases militares extranjeras en el Ecuador, en fin, todo eso se requiere mayoría cualificada, y dudo mucho, dada la coyuntura política y la coyuntura electoral, digamos así, que se logren confluir. ¿Esto va a significar un óbice entonces para cualquiera que sea gobierno para poder conseguir avanzar con leyes en la Asamblea Nacional? Yo lo veo bastante complicado. Veo que podría haber un escenario de ingobernabilidad con el legislativo más cercano que tardío. Podría darse primero, puede ser un escenario de muerte cruzada, u otro escenario del cual el presidente Noboa ya advirtió ayer, que sería una constituyente para reformar la constitución vigente. Lo cual, a ver, nadie puede discutir o alejarnos del debate de que quizás esta estructura constitucional que estamos viviendo en estos momentos no es la mejor o la adecuada, quizás para atraer inversiones, pero quizás un escenario de constituyente podría desincentivar la estabilidad política en el país, el riesgo país, la atracción de inversiones, porque este país está en constante cambio y quizás no voy a invertir acá, me voy a Perú o me voy a Colombia. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo sucede en este momento? Ajá. Porque es triste hablar de inversión privada o inversión de fuera de Ha caído mucho. Y el crecimiento económico para este año no puede ser peor. Oiga, lo mucho, 200 millones de dólares de inversión acá en el Ecuador, con relación a los países vecinos que también atraviesan problemas. El empleo adecuado también ha caído. Claro, totalmente. Así es. O sea, la cosa va a ser complicada para el nuevo gobierno, cualquiera que sea Ana Belén. Yo lo veo bastante complicado. Hace poco me consultaron de un medio de comunicación extranjero sobre cómo serían, por ejemplo, las relaciones exteriores o el manejo de la política exterior, tanto en el escenario de Noboa o en el escenario de González.
y me preguntaron en concreto por las relaciones con la China, por ejemplo. Y sí creo que, por ejemplo, en el escenario de que la candidata González ostente el cargo, quizás las relaciones con la China serían... Se fortalecen, digamos, sí, en este caso. serían con mejores, la China. serían beneficiosas Pero quizás para ellos. Tenemos ¿no? un acuerdo comercial. Sí, tenemos un acuerdo, un tratado de libre comenzó en comercio. el gobierno de ustedes. Lo cerró el presidente Lasso, así es. Pero quizás la participación de empresas chinas en la obra pública retornaría. Los mecanismos de endeudamiento que desde que salió Correa del gobierno se han dado con multilaterales a unas mejores condiciones, en cambio volverían a un endeudamiento con el gobierno chino con otro tipo de condiciones. Ese es un escenario que se vería mucho más favorable y proclive de ganar Luisa González la presidencia. Bueno, pero habrían otras cosas de pronto favorables, que retomemos relaciones con México, por ejemplo. Por ejemplo, con México o el tema de la obra pública en general. Habría que ver cuál sería la propuesta en términos de seguridad, ¿verdad? Habría que ver la independencia o autonomía que tendría la candidata González del expresidente Correa. Hay un tema no menor, y esto ya es para términos electorales. ¿Cómo el correísmo logra captar el 40% de los votantes de entre 16 y 25 años, que son bastantes, es un grueso de votantes importante cuando estos votantes no se acuerdan y no vivieron de manera consciente, me refiero a el correísmo? Claro, ¿no? pero hay incidencia de los padres, de los mayores, pues sí, por supuesto, que les comentan para bien o para mal, ¿no? Por supuesto, desde luego, de ambos lados existe. Para el tema de la Pero ese es el gran revolución. reto que tiene, por un lado, la revolución ciudadana, ¿no? Y con estos elementos, como se está visorando la situación, casi como usted dice, de pronto se vivirá una ingobernabilidad en su momento en el país por los hechos que están dándose. Las posiciones de los movimientos y partidos políticos, que a pesar de que tuvieron una performance realmente muy baja, digamos en este caso, con resultados paupérrimos prácticamente, servirán de mucho, por ejemplo, para ir sopesando la balanza para uno o para otro en su momento, para Noboa o para Luisa González. Quien diga yo voy a apoyar, creo, ¿qué es lo que va a hacer en ese aspecto? Mire, yo creo que independientemente del porcentaje obtenido por el candidato presidencial o por el partido, son hechos comunicacionales que de alguna forma le pueden beneficiar o afectar a una u otra candidatura. Si yo hubiese sido el presidente Noboa, yo al día siguiente, bueno, además de salir a agradecer a mis votantes la noche en que... no salió, pues no. Sí, pues no eso es lamentable. Y agradecer a quienes no votaron por mí porque les voy a ir a golpear la puerta para escuchar sus necesidades, sus preocupaciones y demás, cosa que tampoco pasó. Yo al día siguiente hubiese llamado a todos los otros 14 candidatos a la presidencia de la República con su 0.20, con su 0.15, con su 2, con su 3, y me hubiese sentado a conversar. Porque eso es lo que tiene que hacer un demócrata y eso es lo que tiene que hacer alguien que aspira a gobernar a los 18 millones de ecuatorianos los próximos 4 años, ¿verdad? Lastimosamente eso no ha ocurrido con ningún líder político ni con ningún partido político. No lo ha hecho ni con la candidata González, que hay una presunta cercanía con el gobierno, menos lo va a hacer con las otras opciones políticas. Nosotros como movimiento, creo, en la dirigencia política y en el buró político aún no se ha tomado una postura o una decisión al respecto, aunque nosotros siempre hemos sido frontales y claros. Nosotros enfrentamos al correísmo durante muchísimos años, lo enfrentamos en la Asamblea Nacional, boicotearon junto con el Partido Social Cristiano la gestión del presidente Lasso y bueno, no me atrevo a adelantar una postura de mi movimiento, pero es muy probable que nuestra postura no sea apoyar al correísmo. Ya, entonces no apoyarán, como usted dice, siempre fueron oposición al correísmo. Así es. Pero no apoyarán en consecuencia al correísmo, pero sí apoyarán a Noboa, que tampoco me parece que es muy afecto a la situación de Creo en este caso. Esa es una postura que, como le digo, no se ha tomado todavía a la interna del movimiento. Yo haría mal pero son, digamos, más ideológicamente, inclusive... Bueno, no sé qué ideología tiene el presidente Noboa, habría que preguntarle primero. Bueno, él dice él se define como centroizquierda. Centroizquierda, nosotros exactamente. no nos definimos como centroizquierda. Pero del centro se puede manejar, digamos, en este caso, afinidades en ese sentido. Mire, yo creo que más que las ideologías, porque la gente no come con ideologías, yo creo que son las actitudes frente al ejercicio del poder. Nosotros hemos visto, yo hablo a título personal, no hablo por Creo, actitudes muy autocráticas del presidente Noboa, con las cuales nosotros no concordamos. Actitudes de irrespetar la ley, irrespetar la Constitución, interferir en otras funciones del Estado. Esto de que una legisladora se queje contra el alcalde de Guayaquil y luego el presidente ponga casi que a la antigua, como hacía Correa, a favor atender, él ponía atentos, Tribunal Contencioso Electoral, es muy grotesco de ver. Es muy grotesco de ver.
Aunque estas formas autocráticas yo sé que no sean lo principal cuando, sobre todo en provincias de la costa, donde hay muchísima inseguridad, mucha hambre, el tema de los cortes de luz, quebró muchos negocios, no sea la principal preocupación, creo que estas prácticas, vengan de donde vengan, deben ser rechazadas, ¿no? ¿Eso daría un margen para que, creo, lo analice en este caso? La forma autocrática que se manifiesta es la con la que gobierna el presidente Noboa. Nosotros hemos analizado a la interna que estas prácticas autocráticas y además de anulación a quienes pensamos distinto o podemos pensar similar, como usted decía, podemos quizás tener ciertas coincidencias, quizás en algo de términos económicos con el partido de Noboa, o más que con el partido, con él directamente, porque el partido no tiene mucha ideología. Pero son estas prácticas, esto de no respeto la Constitución, persigo a mi vicepresidenta, persigo al alcalde porque me hace calor en Guayaquil, persigo a estas actitudes que finalmente para nosotros llaman mucho la atención, ¿no? Nosotros, al menos cuando fuimos gobierno, no nos encargamos ni de anular a la oposición, ni de anular a quienes pensaban como nosotros. O sea, no hubo una persecución a nadie. Nadie podrá decir, en el gobierno de Lasso me persiguieron, o los de Creo me persiguieron. Y eso no sé si lo pueden decir ahora. De todas maneras, el tema que sí preocupa es lo de la gobernabilidad. Sí, ¿no? es preocupante para el país. Usted dice, se vería un tema hasta de muerte cruzada. Es un escenario posible. A pesar de los anuncios de constituyentes y todo Por esto. ejemplo, yo no veo, digamos, de ganar Noboa, que aunque en matemática lo veo haciendo cuentas muy frías, numéricas, lo veo bastante complicado. ¿Le ve difícil que gane Veo Noboa en esta complicado elección? porque, a ver, digamos que entre Isa y González me refiero a Andrea González, y los otros que no obtuvieron ni el 1%, sumen un 8%, póngale usted, un 9%, que no es nada despreciable para ninguno de los dos candidatos. Así es. No he visto esfuerzos del candidato Noboa en acercarse a ninguna de esas personas que sumatorias dan ese 8%. He visto esfuerzos de la Revolución Ciudadana en acercarse a Leonidas Issa. He visto esfuerzos de la Revolución Ciudadana en acercarse a Pedro Granja. Pero es que la estrategia puede ser diferente, ¿no? Bueno, Pedro Granja ya ha dicho definitivamente que él aborrece a la clase política. Lo mismo al profesor Escala, a la Unidad Popular. Claro. Él también ha dicho por lo más mismo. mínimo que haya sido, ¿no? Así es. importante. Bueno, todo suma. Pero Escala tampoco va a ir con la Revolución o la Unidad Popular. No lo ha dicho frontalmente, pero ya dijo que no irá con Noboa. ¿Usted no le ve una unidad de las izquierdas de la que se habló al principio del proceso electoral? Mire que siquiera ellos, al menos antes de elecciones, sí se sentaron a conversar. La izquierda no fue muy fructífera porque solo Reto se unió a... Y tuvieron un plan de gobierno. Tuvieron un planteamiento. Claro. Un planteamiento que no logró confluir porque finalmente cada uno fue por su cuenta, salvo Reto, que se juntó con la Revolución Ciudadana, pero las izquierdas al menos se sentaron a conversar. Eso no pasó con el centro de la derecha. ¿Usted le ve que ¿Usted no se olvida, o los televidentes que nos están viendo en estos momentos no se olvidan cómo intentaron desaparecer a Construye? Pero por supuesto, pero vea que Construye lo va a apoyar a Noboa. Está bien, yo respeto. En política de todo se puede ver, Está ¿no? bien, yo respeto las decisiones que tomen a la interna de Construye, pero a lo que voy es, intentamos hacer política desapareciendo o haciendo de lado o barriendo para afuera a quienes no me gustan o a quienes son mis contrincantes, o barremos para adentro porque en segunda vuelta yo necesito sus votos. Esa es la pregunta de fondo. ¿Barrieron para adentro entonces? No. No pudieron desaparecerle a Construye. Tuvieron que trabajar muchísimo en términos jurídicos, Construye, para poder salir a flote, pero en principio casi los eliminan del padrón electoral. Ya estuvieron. Y les quitaron la lista nacional. También. Y eso no es un tema menor, ¿o nos olvidamos? Eso, digamos, pesa mucho dentro de una elección, pues, Por ¿no? supuesto que el sí. no tener candidatos a dignidades nacionales. Por supuesto, sí y pesa. dentro de la misma tendencia, además. Eso, a ver, ¿habría sacado quizás del Partido Social Cristiano la 15ª curul? Si es que estaba Construye en la lista para elegir, no sabemos. ¿Habrían sacado 6 legisladores o 7 el gobierno, o hubiesen sacado 6 o 5? No sabemos. Y nunca lo sabremos. Y eso que no estamos hablando de Jan Topic, es verdad. Nos hemos olvidado de Jan Topic. Y lo de Jan Topic también, pues, ¿no? Que estaba segundo en Quito. No estoy defendiendo yo en lo absoluto a Jan Topic ni a la lista Suma, no tengo ninguna relación, pero ese señor estaba segundo en la ciudad de Quito. Con posibilidades de Con posibilidades de una pelearla. segunda vuelta. Nosotros hacemos encuestas todas las semanas. Con posibilidades de segunda vuelta.
¿Qué dicen las encuestas en este momento, Ana Belén, a propósito de que hacen seguimiento ustedes? Bueno, no he visto yo últimamente encuestas, la verdad, después del fracaso estrepitoso de al menos las encuestas que se divulgaban públicamente, ¿no? Entiéndase, no sé, pues Comunicaliza, hubo también, me parece, una de Ipsos, ¿qué otra hubo? Me parece que Sedatos. Sedatos, estuvo. Informe Confidencial. Informe Confidencial. Del Boca de Urna, que se divulgó horas antes de los resultados electorales, que fue una verdadera vergüenza, ese exit poll. Pues chicas, también tendremos que plantearnos en el debate público de cómo se están haciendo las encuestas en nuestro país, ¿verdad? O cómo son utilizadas las encuestas en nuestro país. Eso digo yo, porque las encuestas de verdad son las que no se divulgan, que son las que usan los partidos políticos para delimitar su estrategia política, ¿no? Pero decir que una encuesta se equivocó, hay un 3% de margen de error, pero de ahí equivocarse un 8, un 10, un 15 es una vergüenza, ¿no? Ana Belén, ¿usted considera que debe haber una reestructuración, en este caso, en la parte política de nuestro país, tomando en cuenta los resultados paupérrimos que tuvieron candidatos? Su candidato, porcentajes, pero mínimos, históricos, pues en ese aspecto. Yo creo que más que yo le digo, debe haber un cambio en este caso. Tiene que haber un cambio legislativo, empezando por ahí. Demasiados partidos políticos, muchos partidos de alquiler, candidatos sin ideología, candidatos que buscan estos partidos. Se debería hacer un cambio. Yo le creo a estos legisladores que llegaron electos y que van a estar 4 años en el cargo, cuando planteen una reforma al Código de la Democracia, donde establezcan en cierta medida que exista una especie de pasos, que es lo que ocurre en Argentina, estas internas entre tendencias o entre partidos o entre ideologías, si se quiere, o entre afinidad, para que no existan 16 partidos o 16 binomios presidenciales, sino quizás 4, 5, a lo mucho. Pero el problema de fondo es que el Código de la Democracia obliga a las organizaciones políticas a participar. Las organizaciones políticas que no participan primero tienen multas, tienen sanciones y luego corren el riesgo de desaparecer. Cuando nosotros planteamos en la consulta popular del año 2023 una depuración del sistema de partidos, que haya mayor representatividad, mayor legitimidad, los ecuatorianos dijeron no y luego se quejan de que existan 16 binomios. Pero es que también la consulta fue planteada en momentos en los que no eran los oportunos. Oiga, quizás. Sí, ¿no? Puede ser, eso podemos analizarlo. Se transformó en un referéndum del gobierno del presidente Lazo. Puede ser, o sea, eso en términos de carpintería política, pero en la práctica hubo la propuesta. De vaciar de contenidos y de competencias al Consejo de Participación Ciudadana que tantas vergüenzas nos ha traído y devolverle al legislativo, como se hace en todos los países del mundo, la competencia de nominar autoridades para que haya legitimidad. Y tampoco quisieron. Pero ya le digo, pues fue el referéndum, es como un castigo más o menos. Pero el castigado no fue Lazo, el castigado fue la gente. Finalmente la gente es la que sigue viviendo los horrores. Lazo no tiene ningún problema. O sea. Está en Inglaterra a propósito Así es, de dando Lazo, clases y conferencias. ¿Qué expresidente puede decir Bueno, lo mismo? no, pero en serio dice, está dando conferencias y clases el expresidente Estuvo Lazo. recién en FIU, en la Florida, dando conferencias también, en el Centro Adam Smith como Center. expresidente, ¿no? Por supuesto, como expresidente. claro, como expresidente lo hace en Oxford también, ahora en Inglaterra. ¿Qué expresidente del Ecuador vivo puede hacer eso? Correa ha estado también en la academia. ¿En dónde? En México, en España. Me alegro por él. Sí ha estado por allí. Bueno. Hay que reconocer. ¿Está bien? Y en buena hora, pues que estén. Mahuad ha estado en Harvard. En Harvard. No, entonces, sí han habido presidentes en ese aspecto. La situación de la seguridad va a influir mucho en el tema de la elección del nuevo presidente o presidenta, Ana Belén. Mire, yo cuando se daba el tema de si Noboa pedía licencia o no pedía licencia, que si le encarga a la vicepresidenta, que si solamente toma licencia el fin de semana o entre semana, en fin, cuando había ese manoseo de la ley, porque la ley es clarísima. Yo tenía una candidata en el Azuay que era funcionaria de un rango medio en una empresa pública municipal que le tocó pedir licencia en el mes de octubre cuando inscribió su candidatura y se quedó sin sueldo octubre, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Porque no podía ser funcionaria pública al mismo tiempo que hace campaña. ¿Qué corona tiene Noboa? Es el igualito que ella. Él era candidato igual que ella. ¿Qué corona tenía? Entonces, yo sí tengo un dilema ético sobre los estados candidatos, independientemente de Noboa. Primero, porque siempre hay el riesgo, como ocurrió, de que un presidente
haga campaña con recursos públicos, que es lo que ocurrió finalmente de lunes a viernes cuando el candidato presidente Noboa estaba ejerciendo el rol, porque él no se desdobla, deja de ser presidente para ser candidato. Primer dilema ético. Segundo dilema ético, que ahora le juega más en contra, el desgaste propio y natural de ser gobierno. Cualquier gobierno tiene un desgaste propio y natural, de una buena o una mala gestión. Pero le puede sacar provecho también, pues. Sí, pero con el tema seguridad no le puedes sacar provecho. Obras, inauguraciones así y cosas. Repartas chalecos, así repartas cascos. La inseguridad no se soluciona con chalecos y con cascos. Yo muy personalmente creo, habiéndolo vivido desde cerca, que esto es un esfuerzo regional. Tendría que haberse sentado con el presidente Petro, con la presidenta Boluarte. Es un tema regional, es un tema fronterizo, de control del contrabando en las fronteras. Es un tema de qué está haciendo Colombia con sus tropas, qué está haciendo con la seguridad transfronteriza, que está generando que en Esmeraldas y en el Carchi, en nuestra frontera, pero muchos preguntan, ¿qué hizo el presidente Lasso en su momento por el tema de seguridad? Vea que le estallaron en el presidente Lasso, se comenzó Hubo el varios problema. motines en las cárceles. Claro, así es. masacres en las cárceles. Recordemos que en el gobierno del presidente Lasso todavía no se había destapado, al menos públicamente, los escándalos judiciales como Purga, Plaga y Metástasis, que hoy pero sí otros escándalos, ¿no? Sí, y ahí lo de fondo es... El caso Encuentro, por ejemplo. Por ejemplo, es otro caso. Y ahí, ¿a qué me refiero yo? Cuando el presidente Lasso, por ejemplo, disponía que Fito pase a La Roca, nunca me voy a olvidar, a los 3 días una jueza de Bolsillo lo mandó a una cárcel regular. Me parece que la de Cotopaxi o fue la Penny, no me acuerdo. Bueno, pero una cárcel regular. Sí. En la costa fue, alguna cárcel en la costa. Y ahí tú dices, ¿hasta qué punto la gestión de un gobierno depende netamente solo de un gobierno? No con eso estoy excusando ni a Lasso ni a Noboa en la gestión. A lo que voy es hasta qué punto es solo responsabilidad de un ejecutivo o solo del gobierno ecuatoriano. Quizás también es un esfuerzo conjunto con Colombia, con Perú, en fin, un esfuerzo transfronterizo. Eso por un lado. Por otro lado, la graduación o el dotar de 10,000 policías adicionales a la fuerza pública y graduarlos, nuevas promociones cada 6 meses, es lo que hoy tiene Fuerzas de Seguridad en las calles. El haber tramitado la enmienda constitucional de colaboración entre la policía y las Fuerzas Armadas lo llevó adelante Lasso, no lo hizo Noboa. Entonces, de alguna forma, Noboa está cosechando lo que se hizo y está bien, porque es para el país. El convenio que firmó con los Estados Unidos y que lo ratificó Noboa. Lo está ratificando Noboa. Que en este momento, a nivel de la Asamblea, inclusive, hay esa visión, es un exhorto. No cabe ratificación de la Asamblea. No, hay un exhorto, ¿no? En este caso, y sin ratificación, porque ya ratificó la Corte Constitucional. Así es, ya dijo que no había problema de que pueda Pero caer. es tirarle la pelotita a la Asamblea y decirles tu culpa. No es culpa de la Asamblea. Si él quiere poner en marcha ese convenio, hágalo. No tiene ninguna todo responsabilidad. depende del presidente En Noboa. muchas cosas, en muchos casos sí depende. Por el acuerdo y el convenio que firmó Lasso con los Estados Unidos. Y él podrá colaborar directamente con los Estados Unidos y viceversa para el tema de la seguridad. ¿Esto significa que Estados Unidos puede mandar tropas? Así es el acuerdo. Usted estaba ya en la presidencia en ese tiempo. No, eso fue antes de que yo llegue a la presidencia. Yo estaba en la Asamblea, en principio. Ese acuerdo tiene, entre otras implicaciones, que puede haber una colaboración directa. No tropas americanas directamente en territorio ecuatoriano, porque esa es la enmienda que se está tramitando en estos momentos en la Asamblea, que es esa especie de bases. Pero esa es una enmienda constitucional. Esa sí es una enmienda. O sea, no es que mañana nosotros vamos a ver militares americanos paseándose por las calles ecuatorianas. Y que no sabemos si es que vamos a ver, porque se requiere mayoría absoluta, ¿no? Ajá, así es. Se requieren 92 votos. Ya, pero con este convenio que firmó Lasso y que lo refrendó Noboa, ¿se podía hacer esto que se está ahora pidiendo esta colaboración a la con Asamblea Estados Unidos en términos de inteligencia, en términos de armamento, en términos de cooperación logística, capacitación, era para facilitar este trabajo. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Ahí lo tiene. Pero ¿por qué se involucra entonces a la Asamblea Nacional en este tema? Bueno, ayer ya se... Bueno, por la época electoral, dilucidó, ¿no? Por la época electoral, es decir, te tiro la pelotita a ti. Como la Asamblea tiene baja aceptación, mejor te la tiro la pelotita a ti. Y lo mejor que han hecho los legisladores, que veo lo hicieron ayer, es decir, no le demos razones para que él piense que la Asamblea está bloqueando nada, aprobémosle el exhorto. Y le aprobaron el exhorto, me parece, con 100 y pico 121 votos. Lo cual me parece muy bien. Es un exhorto más. Ahora sí, señor, póngase a trabajar. ¿Será suficiente esto para esto de la intervención de fuerzas especiales de otros países? ¿Será suficiente como para ir terminando con este tema de
los delincuentes organizados. Tiene que haber el narcotráfico, como dije, un fundamentalmente. esfuerzo regional. Usted recordará el Plan Colombia, en Colombia, algo similar al Plan Colombia en Ecuador, un Plan Ecuador. Eso creo yo, al menos que es lo de fondo. Dicen, a ver, hay un control transfronterizo, o debería haber un control transfronterizo en el tema del contrabando de armas, por ejemplo, que es fuertísimo en la frontera sur y en la frontera norte de nuestro país. El problema es que cuando los militares controlan el tema de las armas en las fronteras, migran a otro tipo de delitos, y ahí es cuando se disparan los índices de muertes violentas, de vacunas, de extorsiones. Entonces tienes que ir jugando y cotejando cuando hay incautaciones de droga, por ejemplo. Nosotros batimos récord en incautación de droga durante el gobierno del expresidente Lazo. Y migraban, porque le estábamos golpeando en los bolsillos, a otro tipo de delitos, como vacunas, extorsiones, la gente tenía que cerrar negocios, en fin, sicariatos. Entonces dices, ¿hasta qué punto yo confronto esto? Pero por otro lado, la gente de la calle se ve afectada. Entonces, con ese esfuerzo y esa logística de estados como Estados Unidos, que tienen mucha experiencia, mucha capacidad, yo creo que de la mano se podría trabajar en este tema, ¿no? ¿Le ve que la definición para presidente va a ser difícil entonces, Ana Belén? ¿Quién podría tener una ventaja? No sé, la revolución, por lo que está haciendo, por los acercamientos que tiene. Yo veo que quien haga una agenda más propositiva, bueno, por los acercamientos en términos numéricos, ¿no? Pero quien haga una agenda más propositiva, de alguna forma podría llevársela en esta elección. Por ejemplo, yo no veo, desde que se acabaron las elecciones hasta el día de hoy, la agenda del novoísmo o del gobierno en términos propositivos para lograr captar ese voto que no votamos por el novoísmo, que no votamos por el correísmo y que quizás no queremos anular nuestro voto. ¿Usted todavía no se define, entonces? No, yo no me he definido todavía mi voto. ¿Por qué no veo? Por ejemplo, el tema de la ley de comunicación, que el asambleísta electo Javier Lasso dijo que probablemente eso esté dentro de su agenda. Luego salió la presidenta de la Asamblea a decir que no, que eso no está en agenda, en fin, claro. Pero ya se instauró ese relato. Sale por default el bloque de ADN a decir nosotros no defenderemos esto en la Asamblea. Pero fue por default, no fue porque ellos han hecho una propuesta de decir no, nuestra idea es defender a la libertad de expresión. Cuando además le pidieron a RTS bajar del aire al programa de Fabricio Vela, Sol Borges y José Luis Cañizares. Entonces, entre otras cosas. Entonces, yo sí creo que tampoco ellos podrían... Periodistas que se han ido del país. Periodistas que han salido del país, medios públicos manejados de manera electoral. Bueno, ellos no pueden decir... Eso todos los gobiernos han hecho con los medios públicos. Bueno, yo no podría decir que en el gobierno del expresidente Lasso se hizo pero eso. TC, pues, oiga, ¿qué manejo tuvo ahí en ese tiempo? TC Televisión tuvo su manejo de informar, pero yo no me acuerdo ahí que ahí prohibían entrevistar al correísmo, por ejemplo. Ahora en TC Televisión, pregunte a cuál asambleísta que no hemos sido de gobierno nos hayan entrevistado. Candidato a asambleísta, no nos entrevistaron. ¿No? Ningún medio público entrevistó candidatos ¿Vetados? de oposición. ¿Estuvieron vetados? No nos daban espacio. Entonces, yo sí creo que tampoco pueden salir con un discurso de defensa de la libertad de expresión cuando hay rabo de paja también de por medio. Entonces, sí, lo de fondo es no dejar de decir las cosas, no porque yo soy anticorreísta, porque nunca he sido ni seré correísta, tampoco puedo dejar de reconocer los errores del gobierno de Novoa. Ya, pero ¿pensaría en votar por el correísmo? No, nunca, jamás. Entonces está entre... Es una opción entre Novoa y nulo. Así ya. es. Entonces, ¿qué está haciendo el candidato Novoa para conquistar, no mi voto, no el de Ana Belén Cordero, finalmente soy un número, pero el de esta opción... Pero es que habrán muchos, pues por supuesto, el de estas personas que no somos correístas, que no votaríamos por el correísmo, pero que, mira, el analista Santiago Basabe, que es un hombre muy inteligente, es un estudió ciencias políticas. Pero él reconoció que el correísmo tuvo un 10%. Una estrategia, que tiene una mirada a lo que tiene que hacer. Y en un programa de radio dijo que hay un 10% adicional que se llevó el correísmo, que no necesariamente son correístas los que votan ahí, ni siquiera un voto blando del correísmo, sino que son personas, porque a criterio de él, no digo que es el mío, hay un voto anti-Novoa. Antiprácticas autoritarias de Novoa, Que es impresionante cómo ha crecido el antinovoísmo, ¿no? También. Sí, bueno, quizás no me encasillo yo en ese grupo, pero sé que existe, pero son precisamente por estas prácticas. Pero verdad que está hablando de un gobierno autocrático, autoritario. Yo sí veo muchas prácticas autocráticas, así es, que me recuerdan a las prácticas del correísmo. Por eso es que los que decimos, no más correísmo, pero ¿por qué no me permites votar por ti? Porque ¿qué estás haciendo de mal que yo digo me recuerdas al correísmo y tampoco quiero votar por ti? Muchos dicen, están viendo cómo
del voto nulo, del voto blanco, se puede sacar esos votos que se necesitan. A mí yo nunca he votado nulo ni blanco, pero es la primera ocasión en la que estoy quizás considerándolo y muchos me dirán, está correísta, porque no, es que no, ¿por qué nos tienen que encasillar en si no voto por el correísmo tengo que ser novoísta? Es que no soy ni novoísta, no soy correísta, pero hay prácticas que el novoísmo mantiene que tampoco me permiten votar por ellos. Ana Belén, agradecido con su presencia. Gracias, siempre Osvaldo, es grato conversar con usted. gusto. Muchísimas gracias. Gracias a la ex asambleísta y ex candidata a la asamblea igualmente, Ana Belén Cordero, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestro canal de YouTube, en el canal de las plataformas de Global Opinion. Síganos, ayúdenos con suscribiéndose al canal. Los likes, los comentarios igualmente van contextualizando este tipo de entrevistas. Y en nuestras redes sociales, La Coyuntura Informativa, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, va a encontrar pues alternativas inclusive bastante novedosas con nuestro compañero Marcelo David Morocho Velastegui. Así es que síganle también ahí en las redes sociales. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que Frente al Personaje se emite en el canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparta el programa y tendremos una sociedad mejor informada. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido con la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.